¿Alguna vez ha terminado una conversación con alguien y se ha sentido, no mejor, sino físicamente más cansada? Como si su energía vital, su alegría, acabara de ser drenada. Si esa sensación le resulta familiar, quédese conmigo. Porque después de los 60, nuestra paz interior no es un lujo, es una necesidad vital. Y a menudo, por un sentido equivocado del amor o de la lealtad, nos convertimos en rehenes de relaciones que, lentamente, nos están enfermando. Durante mis décadas como médico y como observador del alma humana, he visto cómo ciertas dinámicas tóxicas son la causa silenciosa de depresiones, de ansiedades y de un desgaste físico que ninguna medicina puede curar. Hoy vamos a identificar las 5 tipologías de personas que más drenan nuestra energía en esta etapa de la vida. Y lo que he aprendido, y quiero compartir con usted, es que eliminar a estas personas rara vez significa un acto de guerra. Significa un acto de sabiduría, un acto de soberanía interior para recuperar su paz. Y el primer paso es redefinir lo que significa proteger nuestro espacio vital. La primera de estas personas, mi querida amiga, y quizás la más difícil de gestionar, es la que yo llamo la víctima crónica o el vampiro de quejas. No es una mala persona. De hecho, a menudo es alguien a quien amamos profundamente. Es la persona cuyo único modo de conectar con el mundo es a través de su herida. Este dolor que usted siente es muy característico. Es el teléfono que suena. Usted ve el nombre en la pantalla y antes de contestar, siente un suspiro en el pecho, una pequeña contracción. Sabe lo que viene. Una letanía de injusticias, de quejas, de lo mal que está el mundo, de cómo nadie la entiende. Usted escucha con paciencia, intenta dar ánimo, pero al colgar, se siente como un basurero emocional. Se siente sucia por dentro, y lo peor, se siente terriblemente culpable por el alivio que siente al terminar la llamada. Recuerdo a una paciente, llamémosla Rosa. Su hermana mayor era así. Cada llamada era un monólogo de desgracias. Rosa, una mujer de 71 años, terminaba cada conversación sintiéndose no solo agotada, sino profundamente triste, como si los problemas de su hermana se hubieran transferido a su propio cuerpo. Su tensión arterial, de hecho, se disparaba después de esas llamadas. «Es mi hermana, doctor», me decía con lágrimas. «¿Cómo voy a abandonarla? Pero me está matando». La historia de Rosa, mi querida amiga, es una dinámica trágicamente común que he visto en mi práctica durante décadas, y me enseñó que esta transferencia de energía no es una metáfora poética, es un evento fisiológico real, y la ciencia hoy nos da el porqué. Verá, nuestro cerebro está equipado con un sistema brillante llamado neuronas espejo. Están diseñadas para la empatía, para permitirnos sentir lo que el otro siente y así poder conectar. Son la base de la compasión. Pero este sistema tiene un lado oscuro. Cuando usted escucha con toda su atención la queja crónica de su hermana, sus neuronas espejo no solo entienden su angustia, la replican. Su propio cerebro empieza a disparar las mismas señales de estrés, dolor y victimismo que el cerebro de ella. Su cuerpo, leal, obedece y se inunda con el cortisol y la adrenalina de una crisis que ni siquiera es la suya. Usted, literalmente, se enferma con el veneno de otro. Esto se llama contagio emocional, y no es un fallo de su carácter, es un secuestro de su biología. Este secuestro biológico, mi querida amiga, este contagio emocional, nos coloca en un dilema terrible, ¿no es así? Porque nos hace sentir que, para salvarnos nosotras, debemos convertirnos en personas frías y sin corazón, en abandonar a esa hermana o a esa amiga a su suerte. Y es aquí donde, para mí, la ciencia y la sabiduría se dan la mano de la forma más bella. Porque lo que la neurociencia hoy nos describe como un secuestro de neuronas espejo, las grandes tradiciones de sabiduría siempre lo entendieron, no como un problema del cerebro, sino como un desafío del alma. Ellos nos enseñaron, a través de metáforas muy simples, la regla de oro del salvavidas. Un salvavidas sabe que la primera regla para salvar a alguien que se ahoga no es la compasión,
Es la autopreservación. Sabe que, si la víctima, en su pánico, lo agarra y lo hunde, no habrá un rescatador y una víctima. Habrá dos ahogados. Y usted, mi querida Elena, con su alma empática, ha pasado su vida entera dejándose ahogar. Usted ha confundido el amor con el sacrificio de su propia vida, de su propia energía. Eliminar a esta persona de su vida, en la sabiduría de los 60 o 70 años, no significa odiarla, no significa dejar de llamarla, significa, simple y valientemente, dejar de ahogarse con ella. Es el acto de amor supremo de decir, te quiero, hermana, y por eso voy a escucharte, pero solo tengo 10 minutos. Mi paz es mi prioridad. Es poner un límite, no a su amor por ella, sino a su permiso para que ella la contamine. Es pasar de ser una esponja que absorbe todo el veneno, a ser un espejo que, con amor, refleja su dolor sin apropiárselo. Y esta primera lección de soberanía nos prepara para la segunda persona, una que es mucho más directa en su toxicidad. El general. La segunda persona que drena su paz, mi querida amiga, es la que yo llamo el general, o el crítico constante. Esta persona opera bajo la bandera del yo solo quiero lo mejor para ti. Es el experto en su vida. Sabe mejor que usted lo que debería comer, cómo debería vestir, con quién debería hablar y cómo debería gestionar su tiempo y su dinero. Este dolor es diferente al del vampiro de quejas. El vampiro la deja exhausta. El general la deja sintiéndose pequeña. Es un dolor de incompetencia. Es la tensión de estar permanentemente a examen en su propia vida. Usted se prepara para una visita de esta persona como quien se prepara para una inspección militar. Revisa la casa, piensa en lo que va a decir. Se viste de una forma que no provoque un comentario. Es caminar constantemente sobre cáscaras de huevo, sabiendo que, haga lo que haga, siempre habrá una sugerencia que, en el fondo, es una crítica. Es una muerte lenta por 1000 correcciones. Recuerdo a un hombre, Alberto, cuya esposa era así. Una mujer por lo demás maravillosa, pero con una necesidad absoluta de controlarlo, por su bien. Ella gestionaba su agenda social, le recordaba tomar sus medicinas como a un niño, y opinaba sobre cada decisión. Alberto, un hombre inteligente de 73 años, me lo dijo un día con una tristeza infinita. Doctor, ya no sé quién soy. Me miro al espejo y veo al hombre que ella ha construido. He dejado de tomar decisiones por miedo a su desaprobación. No me siento su marido, me siento su empleado del mes. Y a veces, ni eso. La historia de Alberto, que he visto replicada de tantas formas en mi consulta, me enseñó que esta dinámica es una de las formas más sutiles de anulación. Y lo que mi intuición me decía, la neurociencia social hoy lo confirma con una claridad demoledora. Verá, cuando usted es constantemente corregida o juzgada, aunque sea en pequeñas dosis, su cerebro lo registra como un ataque a su estatus social, como una amenaza a su posición en la jerarquía de la tribu. Para nuestro cerebro primitivo, una amenaza al estatus es tan grave como una amenaza física. Se activan las mismas redes de dolor social que mencionamos antes, pero de una forma crónica. Su amígdala aprende a vivir en un estado de alerta de juicio. Usted no produce grandes picos de cortisol, como con un susto, sino un goteo constante y venenoso que mantiene su cuerpo en un estado inflamatorio de bajo grado. Es la biología de sentirse perpetuamente menos que. Y esto que la ciencia hoy nos describe como esta biología de sentirse menos que. Esta inflamación crónica causada por el juicio ajeno, mi querida amiga, es algo que la sabiduría espiritual siempre ha entendido como el mayor robo de poder que podemos sufrir. Y aquí es donde he llegado a la convicción más firme de mi vida, una que he visto transformar a pacientes como Alberto. Nadie puede hacerle sentir inferior si su alma no le da permiso. Lo que vi en Alberto, y en tantos otros, es que el general no tiene ningún poder real. Su poder es un espejismo que nosotras mismas alimentamos. ¿Cómo? Entrando en su juego, justificándonos, defendiéndonos. En el instante en que usted le explica al general por qué su decisión sí es correcta, usted ha perdido. Porque ha aceptado la premisa de que él o ella
Tiene el derecho a auditar su vida. Piense en esto. Usted es la soberana, la reina o el rey de su propio reino interior. Esa persona es un embajador de otro país que ha entrado en su palacio y con arrogancia le dice cómo debe gobernar. El error de Alberto fue olvidar que él era el rey. Eliminar a esta persona de su vida no es declararle la guerra. Es el acto sereno, digno e innegociable de recuperar su corona. Es dejar de aceptar su jurisdicción sobre sus decisiones. ¿Y cómo se hace esto? No con un grito, sino con una calma que desarma. Se hace con el silencio, o con la frase más poderosa y menos usada. Agradezco tu interés, pero esto es algo que yo ya he decidido así. O un simple, gracias por tu opinión. Sin justificación, sin defensa. Es un acto que dice, tu juicio ya no tiene poder aquí. Este acto de soberanía nos prepara para la tercera persona, que no usa la crítica directa, sino un arma mucho más pegajosa, el drama. La tercera persona que agota su paz, mi querida amiga, es la que yo denomino el rey o la reina del drama. Esta persona no vive la vida, la representa como si fuera una ópera. Todo es una emergencia, una crisis monumental, una traición terrible o un milagro divino. No existen los grises, solo el blanco y el negro. El dolor que usted siente con esta persona es el del latigazo emocional. Es la pura fatiga de vivir en una montaña rusa que no es la suya. Usted se convierte en la bombera emocional, siempre de guardia, apagando fuegos que usted no ha iniciado. Su sistema nervioso, por pura empatía, intenta igualar esa intensidad y se agota en el proceso. Usted termina el día sintiendo que ha corrido una maratón, sin haberse movido de su silla, simplemente por escucharla. Recuerdo a una mujer, Luisa, y su amiga de crisis. Esta amiga solo aparecía cuando su vida era un desastre. Una pelea monumental con su marido, un problema terrible con un jefe. Luisa, con su gran corazón, pasaba horas al teléfono, absorbiendo el caos, dando consuelo, ofreciendo soluciones. Pero notó un patrón desolador. En cuanto la crisis pasaba y llegaba la calma, la amiga desaparecía. No llamaba para celebrar la paz, ni para preguntar, ¿y tú cómo estás? Luisa no era una amiga, era un servicio de urgencias. La historia de Luisa me enseñó una verdad que he visto confirmada una y otra vez en mi práctica. Hay personas que no buscan la paz. De hecho, están profundamente incómodas en ella. Y lo que llamamos adicción al drama es, literalmente, una adicción neuroquímica. Su cerebro se ha acostumbrado a funcionar con altas dosis de cortisol, la alarma de la crisis, y dopamina, la excitación de la resolución. La calma les resulta aburrida, intolerable. Y para que ese drama tenga efecto, necesitan un público. Necesitan un espejo que refleje su intensidad. Y su empatía, mi querida amiga, es el escenario perfecto que están buscando para su obra. Y es aquí, mi querida amiga, donde he tenido que aprender, con gran humildad, que no se puede razonar con un adicto. Y lo que la ciencia hoy nos describe como esta adicción neuroquímica al cortisol y a la dopamina de la crisis, la sabiduría perenne siempre lo ha entendido de una forma más profunda, como el miedo al silencio, el miedo al vacío. He llegado a creer firmemente, y esto ha sido un pilar en mi propia vida, que la única forma de amar a estas personas sin que nos destruyan es negarnos, con una calma absoluta y sin culpa, a ser su público. Piénselo un momento. Una actriz dramática, por muy intensa que sea, no puede representar su ópera en un teatro vacío. Necesita la reacción. Su empatía, su angustia, su qué barbaridad, su intento de apagar el fuego. Esos son los aplausos que ella necesita para sentir que su crisis es real. Su reacción es el combustible de su fuego. Eliminar a esta persona no es dejar de quererla. Es dejar de comprar una entrada para su espectáculo. Es el acto sereno de permanecer en su butaca, observando el escenario con compasión, pero negándose a aplaudir el caos. Es responder a su «esto es el fin del mundo», con un sereno. Eso suena terriblemente estresante. Entiendo tu angustia.
¿Y qué has pensado que puedes hacer al respecto? Esta simple pregunta, mi amiga, es un acto de soberanía. Le devuelve a ella la responsabilidad de su propio drama y le niega a usted, con amor, el papel de bombera emocional. Este acto de negarse a ser el público nos da la fuerza para enfrentar a la cuarta persona, una que no usa el ruido del drama, sino el arma silenciosa y letal de la deuda, el culpabilizador. La cuarta persona que debe identificar para proteger su paz, mi querida amiga, es quizás la más sutil y, por tanto, la más peligrosa. No usa la queja, ni la crítica, ni el drama. Usa el arma más pesada de todas, la deuda. Es el culpabilizador. Este dolor es pegajoso. Es una sensación de no estar nunca en paz con esa persona. Es el después de todo lo que yo he hecho por ti. Es el suspiro de decepción cuando usted, por una vez, elige su propia necesidad. Es el recordatorio constante, a veces explícito, a veces terriblemente implícito, de sus sacrificios pasados, que se convierten no en un regalo, sino en una factura que usted nunca terminará de pagar. Es el arte de hacerla sentir una persona egoísta, ingrata o mala por el simple hecho de querer vivir su propia vida. Recuerdo a una paciente, llamémosla Consuelo, de 72 años. Su relación con su hija adulta era un campo minado de culpa. Su hija, a quien adoraba, era una maestra en esto. Si Consuelo planeaba un pequeño viaje con sus amigas, la respuesta de su hija era un suspiro. «Ah, qué bien, mamá. Qué suerte que tú puedas. Yo aquí sola con los niños y el trabajo. Pero bueno, no te preocupes por mí, ya me las arreglaré». Inmediatamente, la alegría del viaje de Consuelo se convertía en cenizas. Cada acto de autonomía era castigado con una dosis de culpa, haciéndola sentir que su felicidad era una traición al sufrimiento de su hija. La historia de Consuelo es una que he visto, con una tristeza infinita, en mi práctica durante décadas. Es una de las formas de toxicidad más difíciles de romper, porque ataca el núcleo de su identidad como buena madre o buena persona. Y lo que mi corazón veía como una manipulación cruel, la neurobiología hoy lo explica como un secuestro de nuestros instintos más profundos. Verá, la culpa no es una idea abstracta, es una de las emociones sociales más potentes que ha desarrollado nuestro cerebro. Evolucionó para mantener la cohesión de la tribu. Cuando sentimos culpa, se activan áreas cerebrales, como el córtex prefrontal medial, que nos gritan: «Cuidado, estás violando una norma del grupo, corres el riesgo de ser excluida». El culpabilizador es un experto en pulsar este botón de pánico biológico. Él sabe, instintivamente, que al hacerla sentir culpable, está activando su miedo más antiguo y profundo. El miedo a ser abandonada por la tribu, su familia. Y ante ese pánico, usted cede. Y esto que la ciencia nos describe como este botón de pánico biológico, esta reacción ancestral al miedo a la exclusión, mi querida amiga, es precisamente la trampa que la sabiduría de la madurez nos invita a desmantelar. Es el momento de dejar de ser esclavas de un instinto que ya no nos protege, sino que nos encarcela. Verá, he llegado a creer, con una convicción que se ha forjado en el dolor de tantos pacientes, que el amor verdadero, el amor que nace del alma, es siempre un regalo. Se da libremente, se ofrece sin condiciones y sin un libro de contabilidad oculto. El amor que presenta una factura no es amor, es un contrato, es comercio emocional. Y usted, mi querida amiga, con su corazón generoso, ha vivido su vida atrapada en contratos que nunca firmó. Ha confundido el amor con la deuda. El culpabilizador es un maestro en hacerle creer que esa factura es real. Y el miedo biológico a la exclusión, del que hablamos, es la tinta invisible con la que se firma ese contrato. Eliminar a esta persona no significa llamarla ingrata. No es un acto de confrontación. Es el acto contable más importante de su madurez. Es auditar sus libros emocionales y declarar, con una calma soberana y unilateral, que esa deuda no existe. Es el reconocimiento interno de que lo que usted dio, lo dio libremente. Y lo que esa persona le dio,
Fue su libre elección, no una inversión a plazo fijo con intereses impagables. Es responder a ese suspiro de, después de todo lo que he hecho por ti, con un silencio interno, sereno, que dice, y te lo agradezco profundamente desde el alma, pero ese regalo del pasado no te da la propiedad sobre mi paz presente. Este acto de liberación interna nos prepara para la quinta y última persona, que no está fuera. Es la más sutil y la más cercana de todas. La quinta y última persona, mi querida amiga, y esta es, con mucho, la más difícil de eliminar. No es su hermana, ni su amiga, ni su pareja. Esta persona duerme con usted, se despierta con usted, la acompaña a todas horas y le habla al oído cuando todo está en silencio. Porque esta quinta persona tóxica es usted misma. O, para ser más precisos, es la voz de su jueza interior. Este es el dolor más íntimo. Es esa voz implacable que conoce todas sus inseguridades y que usa su pasado como un arma contra su presente. Es la voz que, cuando usted se mira al espejo, no ve la sabiduría de sus 70 años, sino el fantasma de la juventud perdida. Es la que, cuando usted se siente cansada y necesita descansar, le susurra con desprecio, «Ya no sirves, te has vuelto débil. Antes podías con todo y ahora eres una carga». Es la voz que la compara, sin piedad, con la mujer que fue, esa versión idealizada de la madre infalible y la esposa incansable. Y en mi práctica, mi querida amiga, he llegado a la conclusión más dolorosa de todas. Esta quinta persona es la más tóxica, porque es la que abre la puerta y da permiso a las otras 4. Cuando el vampiro de quejas la drena, esta voz le dice, «Tienes que aguantar, es tu deber». Cuando el general la critica, esta voz confirma, «Tiene razón, eres una inútil». Cuando el culpabilizador la acusa, esta voz sentencia, «Es verdad, eres una egoísta». Es la traidora interna que sabotea su paz. Recuerdo a Amelia, una mujer que había sido una organizadora de eventos excepcional. Su identidad era su competencia. A los 74 años, su ritmo era más lento, su memoria menos nítida. Un día, olvidó una cita sin importancia. Nadie se molestó, pero ella se hundió en una espiral de vergüenza. Me confesó, «Doctor, mi familia es maravillosa. Ellos me perdonan todo. Soy yo la que no me perdono nada. La mujer que vive en mi cabeza me trata con una crueldad que yo jamás usaría con mi peor enemigo». La historia de Amelia es la tragedia de esta jueza interior. Y lo que sentimos como una voz, la neurociencia hoy lo identifica como un surco neuronal, una autopista de autocrítica labrada durante décadas. A menudo es la voz internalizada de un padre crítico, de una madre exigente o de una sociedad que nos dijo que nuestro valor residía únicamente en nuestra utilidad. Es el sesgo de negatividad de nuestro cerebro, diseñado para buscar peligros, vuelto contra sí mismo. Y usted, mi amiga, ha confundido ese programa vicioso con la voz de la verdad. Y esto que la ciencia hoy nos describe como este programa vicioso, esta autopista neuronal del miedo, mi querida amiga, es exactamente la prisión de la que la sabiduría espiritual ha intentado liberarnos durante siglos. He aprendido, a menudo con gran dificultad y en mi propia carne, que no podemos luchar contra esta jueza interior. Luchar contra ella es usar sus mismas armas. Si usted se dice, «Cállate, voz estúpida», usted se está juzgando por juzgarse. Es un laberinto sin salida. Eliminar a esta quinta persona tóxica no es un acto de guerra. Es el acto de amor más radical y sanador que usted jamás emprenderá. No se la elimina con un grito, sino con un abrazo. He llegado a creer que esta jueza no es, en el fondo, malvada. Es una guardiana aterrorizada. Es una parte de usted que, en su infancia, aprendió que la única forma de mantenerla a salvo, de conseguir que la quisieran, de evitar el abandono, era siendo perfecta, útil e impecable. Su crueldad no nace del odio, nace del pánico. Teme que si usted deja de ser útil, dejará de ser amada. ¿Y cómo se elimina a una guardiana aterrorizada? No se la ataca. Se la jubila con honores. El acto de eliminación
es un acto de desidentificación compasiva. Cuando esa voz aparezca y le susurre, «Eres una inútil, has olvidado la cita», en lugar de fusionarse con ella y creerle, «Soy una inútil», usted aprende a dar un paso atrás, respirar y observar esa voz como si fuera una nube oscura pasajera. Es el momento de poner una mano en su corazón y decirle a esa voz, con la ternura con la que le hablaría a una niña asustada, «Ya te oigo. Sé que tienes miedo. Gracias por intentar protegerme durante tantos años, pero ya no te necesito. Ya no somos esa niña. Ahora yo estoy al mando, y yo elijo la compasión. Y este acto de compasión radical hacia nosotras mismas, mi querida amiga, es el movimiento final y más importante. Es la llave de oro que, al eliminar a esta enemiga interna, nos da el poder y la paz inquebrantable para manejar a las otras 4 personas externas, lo que nos lleva a la conclusión de nuestro viaje. Pero aquí, mi querida amiga, es donde he visto a las almas más valientes flaquear. Es el dolor del agotamiento final. Porque usted me dirá, con toda la razón, «Doctor, esto es demasiado. Me está pidiendo que libre una guerra en 2 frentes, que ponga límites a 4 personas difíciles que están fuera, y que al mismo tiempo libre la batalla más dura de todas contra esta jueza que llevo dentro. No tengo fuerzas para tanto». Y aquí, mi querida amiga, es donde he llegado a la conclusión más radical y liberadora de toda mi práctica. Algo que yo mismo tuve que aprender con un inmenso coste. Creemos que tenemos 5 enemigos, pero la verdad es que solo tenemos uno. Verá, los 4 primeros, el vampiro de quejas, el general, la reina del drama y el culpabilizador, no son el veneno, son solo la jeringuilla. El verdadero veneno, el único que puede herirla, es la 5ª persona, su jueza interior. Piénselo un momento. Cuando el general, persona 2, la critica, el dolor de sus palabras es un pinchazo, dura un instante. Pero el verdadero sufrimiento, el que le quita el sueño, es la voz de su jueza interior que, horas después, repite esa crítica 1000 veces. Tiene razón, no sirves. Cuando el culpabilizador, persona 4, le presenta esa factura emocional, es solo un papel. Es su jueza interior la que lo toma y grita, «Es verdad, eres una egoísta, debes pagar». Los otros 4, mi amiga, solo tienen el poder que su jueza interior les concede. Ellos son solo el gatillo. La bala que la hiere es siempre su propia autocrítica. Y lo que la neurociencia nos enseña aquí es demoledor y a la vez esperanzador. Hemos pasado la vida intentando construir muros más altos contra esos 4 invasores externos, sin darnos cuenta de que la traidora siempre ha estado dentro, abriéndoles la puerta de la ciudadela. En el instante en que usted elimina, jubila con compasión, a esta 5ª persona, en el momento en que esa voz deja de ser su verdad y se convierte en un simple ruido que observa, algo milagroso sucede. Las otras 4 personas no cambian, pero sus flechas, sus quejas, sus críticas, rebotan. Ya no encuentran dónde clavarse. Se vuelven, por primera vez, irrelevantes. Usted no necesita 5 estrategias. Necesita una: hacer las paces con la guardiana de su propia alma. Y esto nos lleva a la penúltima gran verdad. Y así, mi querida amiga, hemos llegado al corazón del asunto. Creemos que tenemos 5 batallas que librar, pero la verdad es que solo hay una. El enemigo no está fuera, la traidora estaba dentro. Y en el instante en que usted comprende esto, no solo con la mente, sino con el alma, la guerra ha terminado. Pero aquí surge un dolor nuevo, un dolor sutil y desconcertante. El vértigo de esta nueva libertad. Verá, durante toda su vida, su identidad se ha construido en la reacción a los demás. Usted era la buena frente al culpabilizador, la paciente frente a la reina del drama, la humilde frente al general. Su valor, filtrado por esa jueza interior, provenía de su capacidad de sacrificio. Y ahora que usted jubila a esa jueza, ¿quién es? Si usted ya no es la esponja de la familia, ¿qué lugar ocupa? He llegado a creer
con una convicción que es el pilar de mi práctica, que el alma es como una casa. Durante décadas, su casa no tenía puertas ni ventanas, porque su jueza interior le decía que su deber era dar refugio a todo el mundo, aunque vinieran a ensuciar, a gritar o a robarle la paz. Sufría, pero sabía cuál era su función: ser el vertedero emocional de la familia. Al eliminar a esa quinta persona, al jubilar a esa jueza con compasión, usted no se ha vuelto una persona fría. Usted, por primera vez en su vida, ha encontrado las llaves de su propia casa, y este nuevo poder es incómodo. Ahora, cuando el vampiro de quejas, persona 1, llama a su puerta, usted, sin la jueza gritándole, debes abrir, puede mirar por la mirilla y elegir serenamente: qué pena tu tormenta. Yo elijo quedarme dentro, con mi sol. Cuando el general, persona 2, le grita desde el jardín cómo debe vivir, usted, sin la jueza susurrándole, tiene razón. Simplemente sonríe y cierra la cortina. Esto, mi amiga, no es un acto de agresión. Es el acto de dignidad más sagrado que existe. Es la diferencia entre ser un vertedero y ser un santuario. Y esta nueva postura nos prepara para el legado final de este viaje. Y así, mi querida amiga, la casa está en orden. Usted ha encontrado la llave y ha comprendido que la única persona que necesita su permiso para entrar es usted misma. Y esta comprensión, esta soberanía ganada con tanto esfuerzo, nos trae la penúltima y más paradójica de las verdades, una que a menudo se confunde con el dolor del aislamiento. Verá, cuando usted empieza a cerrar la puerta al vampiro de quejas, cuando sonríe y cierra la cortina al general, cuando se niega a comprar la entrada para el drama de la reina, el teléfono, al principio, deja de sonar tan a menudo. El culpabilizador la acusará de ser fría. Y su jueza interior, en sus últimos estertores, le gritará: «¿Ves? Te vas a quedar sola. Este es el precio de tu egoísmo. Este es el dolor del vértigo, la prueba final de su convicción. Es el miedo a que su santuario se convierta en una celda de aislamiento. Y aquí, mi querida amiga, es donde yo he visto ocurrir el milagro. Y le pido que confíe en esto, porque lo he visto en mi práctica y lo he vivido en mi propia vida. Cuando usted deja de ser el vertedero emocional de la familia, usted crea un vacío. Y la naturaleza humana detestan el vacío. Lo que sucede no es que usted se quede sola. Lo que sucede es que las viejas dinámicas tóxicas mueren por inanición. El vampiro de quejas, al no encontrar su dosis de reacción y angustia, buscará otra esponja. La reina del drama buscará otro público. Ellos no cambian, pero su poder sobre usted se ha disuelto. ¿Y qué pasa en ese nuevo espacio que usted ha creado? Que por primera vez en su vida, usted se vuelve magnética para un tipo de relación completamente nueva, la relación auténtica. Su calma, su soberanía, su paz innegociable, se convierten en el faro, del que hablamos en otra ocasión, que atrae a otros barcos que navegan en esa misma frecuencia, y, lo que es más milagroso, les da a esas mismas personas, a su hermana, a su hija, la única oportunidad real de cambiar la forma de relacionarse con usted. Quizás su hija deje de usar la culpa, y un día, simplemente la llame para preguntarle cómo está usted, de verdad. Porque usted ha dejado de ser una función, su basurero, su cajero, y se ha convertido por fin en una presencia. Y así, mi querida amiga, nuestro viaje llega a su fin. ¿Y qué revelación hemos encontrado? Llegamos aquí buscando un manual para eliminar a 5 personas tóxicas que perturbaban nuestra paz, y hemos descubierto que la batalla nunca fue contra ellas. La batalla era una sola, y era interna. Descubrimos que las otras 4 personas solo eran invitadas de honor de la quinta y más tóxica de todas, nuestra propia jueza interior. Hemos aprendido a dejar de ser el vertedero emocional de la familia, ese espacio abierto 24 horas al día, listo para recibir la queja, la crítica, el drama y la culpa de los demás. Y hemos aprendido, por fin, a convertirnos en un santuario. Un lugar sagrado, con puertas, con ventanas
y con una guardiana sabia y compasiva, usted misma, que decide quién entra y qué se queda fuera. Si hay una sola verdad que me gustaría que se llevara en lo más profundo de su alma, es esta: su paz, después de los 60, no se negocia. No es un favor que los demás le hacen cuando se portan bien. Es su territorio soberano. Es su derecho de nacimiento. Y la llave de esa soberanía no está en cambiar a los demás. Está en eliminar, con una compasión infinita, a esa voz interior que le decía que usted no merecía esa paz. Las personas difíciles no desaparecerán de su vida. Pero le prometo algo: su poder para herirlas se habrá evaporado. Porque la flecha de la crítica necesita un lugar donde clavarse, y ese lugar siempre fue su propia autocrítica. Al sanar esa herida interna, al jubilar a su jueza con amor, usted se ha vuelto, no dura, sino lisa. Las flechas ahora simplemente resbalan y caen al suelo, inofensivas. La próxima vez que suene ese teléfono y usted vea el nombre de esa persona, antes de contestar, haga una pausa. Ponga una mano sobre su corazón. Sienta su casa. Sienta su santuario. Respire. Y recuerde, con una calma soberana: esta es mi casa. Y aquí, la única que gobierna soy yo.